enfocarse desde el punto de vista de lo más racional posible. ¿A cuántos nos dijeron que la fe era irracional? Que la fe simplemente tenía que creer aunque tú no vieras. ¿A cuántos le dijeron esto? Le dijeron verdad. ¿Qué pensaban? ¿Que iban a decir lo contrario? La palabra dice que el justo por la fe vivirá, ¿sí o no? Lo que pasa es que a veces no entendemos el concepto de fe. El problema no está en creer, el problema está en el concepto de lo que fe es. Y la palabra fe no es creer. Porque si fuera creer, entonces los demonios estarían salvos, porque la palabra dice que hasta los demonios creen. Entonces parece que la fe tiene un componente mayor que simplemente creer. La fe es actuación y obediencia. Eso es fe. La fe se compone de dos palabras, de fidelidad a Dios. Yo soy fiel, pero yo obedezco a lo que yo creo. Y eso es lo que pasa con los demonios, que aunque creen, no obedecen. Tú y yo creemos, pero tenemos que obedecer, porque si no la fe es muerta. La segunda concepción de la palabra desmitificar consiste en evidenciar los atributos reales de un acontecimiento, un individuo, en este caso vamos a hablar de la figura de Jesús, dejando de lado aquello que se considera alejado de la realidad. Hasta ahí se entiende. Hay cosas que se han dicho de Jesús. De hecho hay un libro por ahí que se llama Jesús no dijo eso. Hay cosas que se han dicho de Jesús y se han creído de Jesús y se han hablado y se han extendido en el tiempo de Jesús que no son reales o que están descontextualizadas. Ahora, ¿qué no es desmitificar? Y esto lo quise poner aquí porque yo sé que ha habido muchas revueltas. Si alguno ha tenido la oportunidad de leer el libro Desmitificando el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta de que hay muchas cosas, y de hecho hay muchos ateos que precisamente utilizan este término para decir esto no es real porque no puede ser posible. O sea, Dios no pudo abrir el mar rojo, eso es imposible, y estadísticamente y según las evidencias históricas no puede ser posible. Y tienen muchísimas evidencias históricas en donde dicen que realmente Moisés no abrió el mar rojo, sino que simplemente fue un momento en donde el mar tenía una especie de movimiento de las olas muy esporádico que se daba, y entonces las olas como que se expandían hacia los lados y el mar se abría. Ahora yo le voy a preguntar una cosa, que si abriera justamente en ese momento en el que ellos iban a pasar, igual sería un milagro, ¿sí o no? O sea, a mí no me importa si el Señor tiene que utilizar la misma realidad de la naturaleza para Él poder exponerse en el tiempo. Por ejemplo, el milagro de Jesús caminando sobre las aguas. Dicen muchos ateos que Jesús no caminó sobre las aguas, sino que las aguas en esa época del año estaban muy densas. O sea, las aguas medio se congelaron y Él lo que hizo fue que caminó en el agua congelada. Yo no tengo problemas con eso, porque el hecho de que las aguas se congelaran justamente ese día, en ese momento, para mí ya de por sí es un milagro. ¿Qué no es desmitificar? Eliminar todo lo milagroso o inexplicable. Y esto se hace para descubrir las verdades subyacentes de los relatos de las Escrituras, libres de lo sobrenatural, en un intento de hacer que sea relevante para los pensadores modernos. O sea, yo tengo que quitar la parte sobrenatural y darle una explicación natural. Eso no es desmitificar. Yo no necesito eliminar lo sobrenatural para yo entender lo sobrenatural. Y te lo voy a explicar de esta manera. Cuando un bebé está en el vientre de una madre, ¿es un proceso milagroso, sí o no? Para yo creer en el bebé, yo no necesito ver al bebé. De hecho, ahora tenemos la tecnología porque tenemos sonografías y ya vamos, sabemos el sexo y detalles, señores. Pero cuando no existía ese avance de la ciencia, las mujeres estaban embarazadas y creían que ahí había un bebé, aunque no lo habían visto. Yo no necesito que el bebé nazca.
Yo no necesito eliminar la experiencia sobrenatural para yo creer que es real. La hermana que estaba aquí que dijo, estoy un poco afectada, ella tiene un virus, me imagino gripe, ¿no? No, no es gripe. Hay mucha gente que anda con gripe en este tiempo. El virus no se ve. El virus no se ve. De hecho, hasta que se descubrió el microscopio, mucha gente se moría porque utilizaban el mismo cuchillo. Eso no hay problema. No pensaban que ahí habían organismos pequeñitos. Hasta que se descubre el microscopio y se dice, ay, pero espérate, ya yo sé por qué la gente se está muriendo. Es que el cuchillo está sucio. O ¿cómo se llama? El bisturí. Porque esperamos ver para creer. Pero yo no necesito eliminar lo milagroso para poder desmitificar la figura de Jesús. De Jesús se han dicho muchas cosas a lo largo de la historia. ¿Cuántas, no? Muchas. Para algunos fue el Hijo de Dios. Para otros fue una figura histórica simplemente. Para otros fue un profeta. Por ejemplo, para el Islam, Jesús es un profeta. Para el judaísmo, Jesús es un profeta. Para los cristianos, Jesús es el Mesías. Esto no es nuevo. Señores, Jesús le preguntó a sus discípulos, ve acá, ¿qué anda diciendo la gente de mí? ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién dice la gente que yo soy? Ah, no, mira, que tú eres un profeta, que tú eres hijo de fulano, que tú eres el Elías, que tú eres Juan el Bautista. Decían de todo. No es diferente, señora, al pensamiento de hoy. No es diferente. Y Jesús les hace una pregunta, pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? ¿Cuál es la idea de ustedes acerca de mí? Y dice la palabra que Pedro dijo, tú eres el Mesías, el enviado. Y hasta el día de hoy ha sucedido la misma cosa. Mucha gente habla acerca de Jesús. Mucha gente tiene una idea acerca de Jesús. Pero la pregunta es, ¿tú conoces verdaderamente quién es Jesús? Porque lo que Jesús dijo fue, Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. O sea, lo que Jesús está diciendo es, esto tú no lo aprendiste en la iglesia. Esto a ti no te lo enseñaron en la escuela de doctrina. Eso a ti no te lo dijo el pastor. Pero a veces tú y yo conocemos a Jesús solamente por eso. Yo quiero que haga una introspección en este momento. Real. O sea, lo que tú conoces de Jesús es simplemente porque te lo dijeron, porque lo aprendiste en la iglesia, porque tu papá te lo dijo, porque así. O realmente tú has tenido una revelación de quién es Jesús. Porque Jesús dijo, te lo ha revelado mi Padre. Y Pedro no era un novato, señores. Pedro sabía de Biblia. Algo se sabía, señores, porque para que ustedes tengan un contexto, el pueblo judío, el pueblo hebreo en sentido general, no iba a la escuela como tú y yo, que vamos a la escuela y aprendemos matemáticas, sociales, naturales, de todo un poco. Y venimos a la iglesia y los domingos no aprendemos Juan 3:16 aquí en la iglesia, no. El pueblo hebreo iba a la escuela a aprender Biblia. Ellos aprendían a leer, no dije con el Nacho, no. Aprendían a leer, ¿usted sabe con qué libro? Con el libro de Génesis, con el libro de Éxodo, con el libro de Apocalipsis. Para usted pasar la primaria, ¿usted sabe qué tenía que saberse? Los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Todo el Pentateuco, completo. Entonces, cuando Pedro le está diciendo a Jesús, tú eres el Mesías, él sabe lo que está diciendo, obviamente por revelación. Pero Jesús está dejando de lado que él se sabía el Pentateuco completo y dice, hay una revelación del Padre sobre ti. La pregunta es, ¿tenemos una revelación del Padre sobre nosotros? ¿O simplemente conocemos a Jesús porque tenemos, no sé, un tiempo en la iglesia? 5, 10, 15 años en la iglesia. Es una pregunta simplemente retórica para que podamos reflexionar un poquito. Muchas cosas se dijeron de Jesús y muchas cosas se siguen diciendo de Jesús. El profeta, el Hijo de Dios, el invento de la religión, muchas cosas. Pero eso es entendible, porque cuando algo grande viene al mundo, siempre va a tener que tener gente en contra y gente a favor. Y no es para menos. Jesús dividió la historia. Si estamos hablando de algo grande, Jesús dividió la historia. A partir de Jesús ya no se habla de un año sin un apellido.
ahora se habla de un año con un apellido, antes o después de Cristo. Y yo creo que eso es demasiado, ¿no? Hasta un ateo en su boca tiene que tomar la palabra de Jesús diciendo, si está hablando de cualquier cuestión histórica, vamos a hablar del año 86 antes de Cristo. Y tiene que pronunciar la palabra Cristo. Por eso dice la Escritura que todo ojo le verá y que toda lengua se tendrá que arrodillar y que cualquier persona, toda creación de Dios va a tener que tomar en su boca el nombre de Jesús. Dios sabe lo que hace, no fue un invento. Ahora hay un problema con entender la Biblia y con entender como creación quiénes somos. Y es que por causa del entendimiento bíblico muy corto, muy mínimo, escudriñamos poco la palabra, hemos creado a un Jesús conforme a nuestra imaginación. Nos hemos inventado un Jesús. Pero vamos para allá. Los evangelios dicen que Jesús nació. ¿Usted cree en la Biblia? Yo creo lo que dice la Biblia. Ahora, si nos vamos también a la antropología y a la historia, van a darse cuenta de que Jesús históricamente nació. Fue real que Jesús nació. Tenemos 4 evangelios que hablan de la historia de Jesús. Lo conocen, ¿no? Juan, Mateo, Lucas, Marcos. Ahora, no los 4 hablan del nacimiento de Jesús. Solo Lucas y Mateo hablan de que Jesús nació. Por ejemplo, Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Simplemente. Y se va directamente a hablar de la relación de Jesús con el Padre. Marcos no habla tampoco de su nacimiento. Marcos entra en la historia e inmediatamente habla de el trabajo de Jesús aquí en la tierra, su ministerio. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué no todos narran la misma historia? Recuerdan que la Biblia dice que el cielo y la tierra tienen que ser testigos, porque hay una ley. Fíjense, nosotros tenemos un gran problema en la iglesia y es que nos enseñaron el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento como que lo dejamos de lado. Y para nosotros entender el Nuevo Testamento tenemos primero que entender el Antiguo, porque por eso está de primero en la Biblia, señores. Esa Biblia empieza por Génesis y usted empieza leyendo el libro de Juan. Pero por algo, la Biblia, el libro de Juan, ¿cómo comienza el libro de Juan? ¿Qué dice? En el principio era el verbo. Te está diciendo ve al principio. Entonces, cuando la palabra nos dice en el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, cuando se está estableciendo las leyes sobre Israel, Dios dice que para algo ser verdadero tiene que haber 2 o más testigos. Por eso cuando Dios creó, por eso vemos en muchas partes de la Biblia que dice el cielo y la tierra son testigos, porque Dios necesita testigos para todo lo que hace. Esto lo estableció dentro de su palabra. Entonces tú tienes a 4 evangelistas, 4 testigos del ministerio de Jesús diciendo cosas diferentes. Y mucha gente lo ve de este lado, del lado de están diciendo 4 cosas diferentes, entonces no es verdad. Y eso no es cierto. Usted va a un juicio y tú tienes 4 testigos y los 4 van a contar cosas diferentes. Eso es normal. Es más, si cuentan la misma historia hay problema, porque nadie puede ver la vida desde la misma perspectiva. Uno va a decir, lo chocó en la intersección de la mella con, dame una por aquí, no sé, mella con la hipódromo, ¿sí? Hay una mella, ¿sí? ¿Sí? No sé, por ahí fue que yo vine, yo no sé mucho de este lado. Yo nada más me sé esa. Mella con Charles. Y el otro va a decir, no, lo chocó en la Charles, casi esquina Mella, porque a lo mejor desde el ángulo que él estaba, él vio la Charles, pero no vio que tan cerca de la Mella estaba. El otro estaba más cerca y vio que estaba en la misma esquina. Si 4 personas dan el mismo testimonio exactamente igual, di que el testimonio no es real. Porque nadie puede para tú tener el mismo punto de vista de alguien, tú tienes que estar en el mismo lugar de esa persona. Y la ley de la ciencia dice que tú no puedes, la ciencia dice que tú no puedes estar en el mismo lugar con otra persona al mismo tiempo, ¿sí o no? O sea, una materia no puede ocupar 2 espacios. Tú puedes estar al lado mío muy cerca, pero no vas a estar en el lugar en el que yo estoy. Entonces,
José está comprometido con María para casarse y de repente dice la palabra que José sale porque hay que ir a censar, porque hay que salir del lugar, porque se están buscando a José y María, porque se habló de que hay un Mesías y toda la historia que ustedes conocen. Sin embargo, todo esto que narra Lucas y que narra Mateo y que narra Marcos se complementan. Nosotros conocemos la historia completa de Jesús por lo que Lucas dijo y Marcos no, por lo que Juan dijo y Mateo no. Entonces es necesario tener este testimonio. Por ejemplo, cuando Jesús dice, lleven mi yugo, ¿de qué Jesús está hablando? Esto es importante que sepamos, porque recuerden que estamos tratando no solamente de ver las narraciones, la historia, como una simple fábula. Dijimos al principio que desmitificar es tratar de dar una explicación lógica. Por eso es importante conocer la cultura y conocer todo lo que tiene que ver con la contextualización de la escritura. Cuando Jesús dice, lleven mi yugo, ¿qué ustedes creen que Jesús está diciendo? ¿Jesús era un animal? Porque el yugo se lo ponían al animal para que pudiera arar la tierra. Entonces, ¿de qué Jesús está hablando? La palabra yugo, aparte de esta acepción que acabamos de dar sobre el arado de la tierra, tiene que ver con la interpretación de la palabra de Dios. Cuando Jesús dice, lleven mi yugo, Él está diciendo que durante la época en la que Jesús vino, había un problema, porque había muchas escuelas que explicaban lo que significaba la palabra de Dios. De alguna forma, Dios como que dejó la palabra encerrada en códigos. Dios no dio la explicación completa. Bueno, y hay toda una historia del por qué, pero no nos vamos a meter ahí. Pero, por ejemplo, cuando Dios dice, no trabajarás en el día de reposo, tú tienes que definir qué es trabajo. Porque a lo mejor si yo trabajo desde mi casa no estoy trabajando, pero para otro tú estás trabajando. Entonces tenemos que definir qué es eso. Cuando tú dices no robarás, tú tienes que definir qué es robar. Porque, por ejemplo, si alguien se tomó lo que es mío, yo entro a su casa de madrugada y se lo tomo, ¿estoy o no estoy robando? Eso depende, ¿verdad? De qué considere la ley. No, porque no puedes tomar a la mujer de tu prójimo. Bueno, pero tomar la mujer ajena tiene muchas acepciones. Por eso fue que Jesús en un momento dijo, ok, ¿ustedes creen que cuando hablamos de tomar la mujer de tu prójimo estamos hablando de que tú te veas en el acto? No, Jesús dice, si tú la miras, ya tú caíste en pecado. Oh, ¿ustedes creen que matar a tu hermano es solamente tomar un instrumento, una pistola y matarlo? Jesús dice, no, espérate. Matar a tu hermano es tú hablar mal de él. O sea, lo que Jesús está diciendo es, cuando dice, lleve mi yugo, es, tome mi interpretación de la palabra. Porque muchos interpretaban la palabra a su manera. Y tenían la escuela de los fariseos, y por otro lado tenían a los saduceos, y por otro lado tenían a los celotes, y todo el mundo. Y eso, ¿verdad? Que venían de escuelas como la de Shammai, la de Hillel, no nos vamos a meter ahí. Pero tenían una idea de lo que la palabra era. Estaban tratando de descifrar la palabra, lo mismo que el día de hoy. Hay muchos maestros, ¿sí o no?, que explican la palabra. Sin embargo, lo que Jesús está diciendo es, yo les voy a explicar. Miren qué interesante. Porque Dios tiene que enviar a su Hijo para que la palabra que Él había dado sea bien interpretada. Porque habíamos malinterpretado la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas. ¿Saben por qué les dije al principio que cuando tú más conoces de Dios, más descansas? Por esto. Porque si tú entiendes la palabra desde el punto de vista de Jesús, desde el punto de vista del cual la entendió, el Padre le envió la revelación al ser humano a través de Jesús, entonces vamos a hallar descanso para nuestras almas. Quiero que hablemos un poco de los milagros de Jesús. Porque muchos dicen que Jesús
Señores, estoy diciendo de cosas que dice la Biblia y que en este tiempo todavía es la misma cosa. No, el pensamiento del hombre siempre ha sido el mismo. No ha cambiado. En diferentes etapas, con diferentes formas, en diferente empaque, pero al fin de cuentas la misma cosa. Y muchos dicen que Jesús hacía milagros porque era el poder de los demonios que utilizaba, ¿sí o no? Por el poder de Belcebú. Eso dice la palabra. Muchos dicen que Jesús no hacía milagros, sino que simplemente le daba como una especie de efecto placebo, como al tiempo de actual, ¿no? Que te dan una pastillita, que te hacen creer que tú te sanaste cuando en realidad no es así, pero eso trabaja en la mente como que fuera real. Hay muchas cosas que se dicen acerca de los milagros de Jesús. Pero quiero decirte que los milagros de Jesús simplemente tienen una función y es exponer el reino de Dios sobre la tierra. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús no tenía que hacer milagros. Pregúntate algo. ¿Por qué Dios envió a su hijo a complicarse la vida? O sea, siendo Dios, para mí lo que tenía que hacer era enviar una nube, mira, grande, que se viera en todo el mundo. Y Jesús así, mira, resplandeciente. Soy el Hijo de Dios, arrepiéntanse. Yo estoy segura, señores, si ustedes ven una nube con una voz ahí arriba diciendo, ¿usted se arrepiente, sí o no? Algo sencillo. Viene un terremoto y hasta el ateo usted lo ve afuera y dice, ay, Padre, perdóname. Si eso es un movimiento de la tierra, imagínate que se le aparezca en el cielo una señal tan potente como esa. Dios lo pudo haber hecho así. De hecho, no es mi pensamiento solamente. El que estaba en la cruz, el ladrón de la izquierda, le dijo, pero tú no eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Tú te imaginas Jesús bajándose de la cruz ahí, quitándose de que lo clavó, permiso, y bajando así como, ¿sí o no? ¿Le iban a creer o no? Claro que le iban a creer. ¿Y por qué Jesús entonces, por qué Dios se toma el tiempo para que Jesús venga de una mujer, de un hombre que tenga que crecer, esperar que crezca, esperar 30 años para comenzar el ministerio y después ponerlo a sufrir, a que, Señor, es una locura? Tú no eres Dios, haz la cosa más fácil, no te compliques. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque Jesús tenía que venir como un ser humano como tú y como yo, para que tú y yo pudiéramos entender que sí se puede. Y esa es la razón por la que Jesús viene a la tierra como humano, 100% hombre, para que tú y yo podamos entender que se puede vivir en santidad, que se puede vivir en libertad, que se puede vivir en gozo, sin tú y yo tener que recurrir ni siquiera a un milagro. Lo que pasa es que los milagros estaban hechos para el que no creía. Jesús lo dijo. Él dijo, yo no vine para los sanos. Los sanos no necesitan que los sanen. El que está sano no necesita un milagro. Ahora, el que está enfermo necesita un milagro. El que está enfermo necesita sanidad. El que está enfermo necesita que yo me tome mi tiempo con él. El que está sano no. Por tanto, a veces cuando tú y yo le pedimos un milagro a Jesús, de alguna forma, estamos demostrando la incapacidad de nuestra alma de comprender lo que pasa en el plano espiritual y cómo se transfiere al plano terrenal. Te lo voy a explicar de esta manera. Jesús, cuando estaba en el monte Getsemaní, están sudando su frente, su cuerpo, sus manos, gotas de sangre caían de su frente. Jesús pudo haber hecho un milagro, ¿sí o no? La pregunta es ¿por qué no lo hizo? O sea, ¿por qué no evitarse el sufrimiento? Cuando Jesús está en el desierto 40 días sin comer, Jesús era el Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Por qué él no hizo un milagro? Sin que nadie se diera cuenta, así como por detrás. Se come un pan, nadie se va a dar cuenta. Claro, porque si Jesús resucita a un muerto, ¿por qué él no puede convertir una piedra en pan y metérsela en el estómago sin que nadie se dé cuenta? ¿Sí o no? Póngase a pensarlo un poquito. Sin embargo, no lo hizo porque él no necesitaba un milagro. Porque él entendía que el milagro de la vida era cumplir su misión aquí en la tierra. ¿Sabe que a veces nos pasamos la vida y nos decepcionamos de hecho de la religión?
Porque nosotros decimos, vamos al hospital y sí, las hermanas de intercesión, vamos a orar. Y comenzamos en el nombre de Jesús. Levántalo, Padre. Ahora en el nombre de Jesús, levántalo. Y el tipo se muere. Y tanto que se oró. Y no se levantó, no pasó nada. Y mucha gente se va de la iglesia porque dicen, vinieron a mi casa una gente de allá de la iglesia, casa de restauración, oraron. Y me dijeron a mí que nosotros íbamos a ser prosperados, que lo iba a levantar, que iba a dar testimonio. Y no pasó nada. ¿Saben qué pasa al final? La persona se va, se descarría, no quiere saber de cristiano, no quiere saber de nada. Porque lo que estamos es atinando a un milagro. ¿Por qué tú y yo no oramos por la voluntad de Dios? Jesús dijo, Padre, que se haga mi voluntad y no la tuya. Pero nos cuesta orar por su voluntad. La mayoría de las veces oramos por el milagro. Oramos porque las cosas sucedan a nuestra manera y a nuestro tiempo, porque decimos ahora, en el nombre. Yo nunca escuché a Jesús diciendo ahora, en el nombre de Jesús. Bueno, él no iba a decir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que yo, mi nombre. Nunca escuché a Jesús diciendo ahora. Escuché a Jesús hablando exclusivamente lo que el Padre le dijo que hablara. Escuché a Jesús sometido a la palabra del Padre. Escuché todo el tiempo a Jesús cumpliendo su misión sin quejarse. La palabra dice, fue como a oveja al matadero, no se quejó, no peleó, no lloró, no puso una querella, no llamó a su mamá. No. A veces tú y yo no entendemos cuántas cosas en nuestra vida acontecen. Mira, les voy a poner este ejemplo, bien sencillo. Dice la palabra que Noé tuvo hijos. Ya era viejo. No era viejo cuando tuvo hijos. ¿Tú te imaginas a la esposa de Noé? Ay, Señor, pero es que yo no voy a dar a luz. Ay, Señor, porque yo no voy a tener hijos. Ay, Señor, pero mira, todas las mujeres tienen hijos y yo no. Ay, Señor, todas se casaron y yo no me he casado. Ay, Señor, todas embarazadas y yo no. Señores, Noé era viejo cuando construyó el arca. Muy viejo. O sea, no era joven, no era como tú y como yo, dije que tenía 35, 40, 50 años. 50 no, ya un 50 en esta generación está desbaratado. Eso era antes, claro, eso era antes que Matusalén tenía esa fuerza, con 900 años. Pero imagínate que Dios le dé hijos a Noé siendo joven. Cuando llegue la etapa de construir el arca, la pregunta es: ¿quién va a cargar la madera? ¿Sabe por qué Dios le dio hijos a Noé siendo ya viejo? Porque necesitaba hijos jóvenes que le ayudaran a construir el arca. Porque nosotros pensamos, hazlo ahora, Señor, pero tú no sabes lo que viene en el futuro. Por eso dice la palabra, Pablo hablando, que nosotros vemos como por un espejo, pero Dios mira, la palabra nos deja saber que en algún momento vamos a mirar claramente todas las cosas. Y vamos a entender por qué las cosas se dieron en un tiempo en el que yo no entendía, en el que yo creía que iba a pasar y no se dio. Porque a veces tenemos tanta fe, porque por eso les digo ahorita que hemos malinterpretado el concepto de fe. Tenemos tanta fe que decimos, no, yo me voy a levantar mañana y todo va a estar resuelto. Y cuando te levantas mañana no se ha resuelto nada. Yo me voy a levantar mañana, Señor, mira, que cuando yo vaya al hospital, cuando yo me vaya a hacer la prueba, que yo la compre, Señor, que yo salga embarazada. Ah, pero ¿acaso tú tienes el control de la vida de ese muchacho? Sí, porque los hijos no son de nosotros. La palabra dice que se va a ir con su esposa, que dejará a su padre y a su madre y se va a ir a donde se tenga que ir. Pero tú y yo creemos que los hijos somos de nosotros. Hay cosas, por eso muchas familias tienen graves problemas, porque el hijo al final no sabe qué va a hacer con su vida, porque estudió medicina, pero no quería estudiar medicina solamente porque su papá lo llevó ahí. No, porque aquí tiene que ser médico, tiene que haber un médico en la familia. Aquí somos todos médicos, aquí hay un optómetra, aquí hay un ginecólogo, aquí hay un pediatra. Hace falta un nutriólogo. Y ahí va el muchacho a estudiar ¿cómo se llama? Nutriología. Nutrición. Nutriología, qué palabra nueva, señores. Y hoy es viernes. Anótenla por ahí, quién sabe. Claro, porque lo de la RAE, yo también puedo hacer mi propio diccionario. Ustedes se ríen. Jesús hizo milagros para confirmar que el reino estaba presente en él. Esta es la razón por la que Jesús hace milagros.
Eso no hace milagro para que tú y yo siempre podamos acudir a un milagro. No, el milagro es, yo decía el otro día, a veces nosotros creemos que el milagro es decirle al Señor que me sane. No, el milagro es, el Señor ya te sanó hace rato, el milagro es tú mantenerte sano. Sí, porque nosotros comemos mal y después, Señor, mira, haz un milagro, ¿cómo se llama? Creativo. Y que yo aquí en este culto, Padre, yo rebaje 25 libras. Sí, pues hay mucha gente que es milagro creativo, espera eso. Señor, mira que tú sanes esta gastritis. Sí, pero tú estabas a las 3 de la mañana comiendo picapollo. Señor, mira que tú sanes y que tú te lleves, Padre, todo este dolor e infección en los riñones. Sí, pero tú no tomas agua. Y el agua es vida. Y tú sabes que te la tienes que tomar, pero tú prefieres tomarte 2 Coca-Cola. Y después tú quieres que el Señor haga un milagro, pero el milagro era que tú estabas sano, pero tú que lo dañaste. Entonces nosotros entendemos que el milagro, por eso les hablo de desmitificar, señores, porque milagro no es tú hacer todo, cometer todo el desastre, todo el desorden y después, Padre, arréglalo. No hubiese arreglado Adán y Eva. Ok, vamos a darle una oportunidad. No, el que lo dañó y no hay vuelta atrás. Eso hubiese sido genial que Adán y Eva hubiesen dicho, Señor, haz un milagro, que regrese el tiempo. Ay, cuántas veces yo he querido regresar el tiempo. Créanme que mira, yo he pedido, ¿cuántos han orado porque se haga un milagro de regresar el tiempo? Yo he orado, señores, yo tengo fe. Yo he orado, Padre, regrese el tiempo atrás. Mira, que yo abra los ojos y que yo aparezca en el día de ayer. No, no va a pasar, amado, lo siento. No va a pasar. Ese milagro de que el tiempo se detuvo, Dios lo puede hacer, yo lo creo, ¿sí o no? Porque Dios es dueño del pasado, presente y futuro. Pero Dios lo que no quiere es que tú vivas con tu boca llena de necesidades. Dios quiere que tú vivas en la plenitud que Él te dio y que tú te mantengas en ella. Entonces cuídese, cuide su salud, cuide su familia, cuide sus hijos, cuide su integridad, cuide su vida espiritual. Ese es el milagro. Me gusta la definición que da San Agustín de Hipona acerca de milagro. Y él dice que el milagro no ocurre contra la naturaleza, sino contra lo que nosotros conocemos de la naturaleza. Te lo voy a repetir. El milagro no ocurre contra la naturaleza, sino contra lo que tú conoces de la naturaleza. Por eso es que entender el milagro es un problema. Pero ¿cómo así? Que Jesús resucitó a la hija de Jairo. Pero ¿cómo así que Lázaro, que ya hedía, que había evidencia de que realmente él estaba muerto, no estaba de parranda, y Jesús lo resucitó? Lo que pasa es que hay cosas en la naturaleza, códigos en la naturaleza que tú y yo no conocemos. Y por eso creemos que hay un milagro. Lo que pasa es que hay cosas que tú y yo tenemos que conocer. Y nos hace falta mucho. Por eso qué bueno que la ciencia, Dios permitió que existiera. La ciencia no es mala, señores. La ciencia es buenísima, ¿sí o no? Porque si no, usted no estuviera, yo no estuviera aquí. Porque yo llegué aquí porque el GPS me trajo, la ciencia me trajo. Es más, yo estoy aquí por la ciencia porque se inventaron Instagram, una cuestión que funciona en base a una plataforma llamada internet que conecta, y el hermano Cristian me vio por ahí y me llamó. O sea que yo no estuviera aquí si no fuera por la ciencia. Entonces la ciencia es buena. Y la ciencia te hace descubrir cosas que usted no conocía antes.